Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí, después de haber hecho la prueba de conexión y de sonido con Willy, podemos decir que vamos a comenzar en cuanto esté Willy por ahí. Yo creo que aquí está. Vamos a ver. Willy. Debería de funcionar bien. Aquí estoy ya. Ya estamos. ¿Me oyes bien? Sí, sí, te oigo perfectamente. ¿Y tú a mí? Pues buenas tardes, muy bien. Me parece un poco extraño, ¿sabes? Que funcione todo así de repente, porque normalmente surge la magia de, Los de las duendecillos redes de internet. y Los duendecillos de desaparecen. internet. Claro, claro, claro. Bueno, ¿qué tal? No ¿Cómo te estás? preocupes, no te preocupes, que hoy va bien. Pues muy bien, muy bien. Estoy un poco cansadete hoy porque vengo de viaje y llegué esta mañana. Y ayer nos pegamos un festival en Bagá. No sé si lo conoces en Jaén. No. Fuimos Ramiro y Edu, un amigo de Tosca, y fuimos allí a aprender a que nos enseñaran los grandes maestros. Y nada, y he llegado ya a casa hoy listo, fundido. Pero ahora me estoy echando aquí una copita de oloroso, de cigarrita, para coger fuerza. Muy bien, para recuperar, ¿no? Para cargar baterías Claro. y enfrentar el ¿Y, fin de vos, semana. y vosotros qué tal? Ya la poda Nada. acabada y... Bueno, no hemos acabado la poda, casi, casi, aún nos queda un poquito. Y ahora estamos preparando vinos para embotellar. Buenas, Iván, ¿qué tal? Willy, ¿cómo estamos? Muy buenas. ¿Qué pasa, Iván? Pues nada, muy bien. Deseando echar un ratito con vosotros. Claro, 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 claro. ¿Otra vez termina de podar ya entonces? Pues nos queda una pequeña parcela arriba en el corregidor, en el Pago de Carrascal, pero ya nos queda muy, 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 muy poquito. Pueden ser como, no sé, un 5% más o menos de lo que tenemos. Poquillo. Una palomino que tenemos ahí, que la dejo la última de todas. Pero estamos casi ya, casi ahí. Claro. Ahí no tenéis problemas de heladas? No, ojalá, ojalá. Bueno, no, ojalá no, pero que no, no es el problema que solemos tener por aquí. Por Aquí ahora mismo, que supongo que os pasará a vosotros, es un problema de agua. Fua. Está siendo un año horrorosamente seco y claro, lo normal aquí es que caigan pues 600 litros más o menos al año y no vamos a llegar, vamos, a ver si llegamos a la mitad. Vamos hasta ahí, porque la primavera se está haciendo y ya todo el manejo y todo lo que estamos haciendo ha sido en vista del año que tenemos. Vamos, ya no tenemos ni cubierta, este año no vamos a dar absolutamente nada y todo en previsión de un año duro. eso es lo que nos está pasando a nosotros también. Claro, De hecho, teníamos previsto, porque estos 2 años anteriores sí que en primavera ha llovido bastante y sí que teníamos previsto poner algo de cubierta en alguna parcela, un poco para manejar suelo, contra vigor, claro. texturas y así, pero va a ser que no. Va a ser que no vamos a Eh, dejar como siempre y no ponérselo más difícil, ¿no? A las cepas, porque te iba a preguntar eso, claro, si el tema del agua por allí también en vuestro lugar, sí, ¿no? Porque es como algo generalizado. Decimos que hay sequía en general, pero bueno, luego el microclima o la idiosincrasia de cada lugar es relevante. claro. Hombre, Cádiz tiene una cosa que es lo que lo hace tan particular, y especialmente el marco, que a pesar de estar tan al sur, pues es muy atlántica, porque tenemos el océano Atlántico aquí, que es nuestro punto frío. Nosotros no tenemos altura, el punto más alto es 136 metros del Jerez Clásico, que es el Gran Cru, ¿no?, más importante que tenemos, que es el Castillo del Majuelo, y de ahí para abajo, nuestra diferenciación por altura, sobre todo por los suelos, porque cuanto más arriba te vayas, más pura es el calcáreo. Pero claro, el Atlántico regula y modera muchísimo, muchísimo la humedad ambiental y aquí es que podemos pasar muchos días de verano con casi todas las mañanas 100% de humedad, con un montón de niebla y es un sitio muy, muy particular y aparte que llueve bastante, vamos, no sé si sabéis que la Sierra de Cádiz es el punto donde más llueve de España y creo que es el tercero de Europa, la Sierra de Grazalema. Entonces es un sitio muy extraño, pero claro, al final las albalizas son suelos que retienen mucha agua, porque no retienen el agua como la arcilla, que la retienen y después le cuesta trabajo soltarla, sino que se la quedan
y la sueltan muy fácilmente, porque es un suelo muy fake, porque son al final esqueletos de caparazones y están huecos por dentro. Entonces sustentan, dan sustento, pero por dentro están huecos. Entonces no pesan absolutamente nada y cabe mucha agua. Pero bueno, a pesar de eso, pues claro, evidentemente tenemos muchas horas de sol, tenemos mucha historia y aquí por debajo de 400 litros las cosechas no son elegantes, no son finas y ya llevamos 19 y 20 que fueron relativamente cortos, que le han dado muchos problemas también a la planta porque hemos tenido que retraer, sabéis que la poda de varios pulgares es una poda larga, donde se dejan muchas yemas. Y claro, si tienes un año complicado y la vara no tiene suficiente porte, no tiene suficiente vigor como para cargar la producción, pues te tienes que venir atrás, y decimos que podamos en redondo y tienes que reconstruir la planta, pierdes la cosecha. Y claro, los años estos con las podas largas sufren mucho. Sobre todo en arriba, en machanudos, los suelos más calcáreos son muy difíciles. Me está llamando la atención un poco porque en uno de estos encuentros que tuvimos con Federico Sachs, recuerdo Sí. que decía también que en su lugar que llovía muchísimo, ¿no? Claro, que él está al otro lado de la sierra. Sí, claro. El Ronda, que es donde está él, pues Cádiz, la sierra, fíjate que a él le llueve, pero llueve mucho menos, porque ella está en la parte de Málaga. Entonces, la sierra lo que sucede es que el efecto fue, no sé si se me ven las manos a entender, pero claro, aquí viene la borrasca del Atlántico y genera un vacío en lo que es la bahía de Cádiz, que se tiene que llenar, entonces entra por ahí toda la humedad y atraviesa toda Cádiz. Y cuanto más se acerca a la sierra, más llueve, hasta que llega a casi entre 2 y 4 mil litros en la sierra. Sube hacia arriba, lo suelta todo en la cara de Cádiz, que la hace más fría, y cuando llega al otro lado, ya llega seco y cálido, que es un poco el tema de Málaga. Claro, Federico está justo en medio, está justo en ese punto donde todavía está recibiendo la influencia de la lluvia. O sea, es un sitio, ya os digo que Cádiz es un sitio extraño con unas condiciones extrañas, como puede pasar a lo mejor con Canarias, y si te mueves a un lado o a otro lado de la isla, porque al final esas montañas es el Atlántico y te hacen cosas que no se esperan para la latitud en la que está. Bueno, eso es un poco la magia de esto, ¿no? Y la magia Claro. de la albariza, ¿no? Porque muchas veces Sí, nosotros, frente al desconocimiento, a lo mejor piensas en una tierra blanca de arcilla y Ujú. dices, mira, parece una albariza, ¿no? Y Claro. entiendo que hay algo que lo que está diciendo del plancton y todo, del plancton de Sí. de todo esto, pero un poco porque lo explicaras, ¿no? Para que la gente supiera. Bueno, la albariza es Y un lo hace suelo. diferente, ¿no? Claro, es buena pregunta, Iván, porque al final todo el mundo cuando habla de calcáreos, calcáreos son muy diferentes, ¿no? ¿Y de dónde viene el calcáreo? Al final, nuestro calcáreo es del Oligoceno, del Terciario, que cogió toda la banda nuestra, y si te vas también a Nuevo México, tienen una diatomea muy parecida y unas razas muy, muy parecidas, y es distinto, por ejemplo, no tiene nada que ver con el del champán, que es más del secundario. Entonces, muchas veces se habla de suelos calcáreos y se tiene que distinguir muy bien qué tipo de calcáreo. Mira, por ejemplo, aquí la forma de entender los vinos de Jerez siempre ha sido desde los últimos 2000 años, porque ya Columela, no sé si lo conocéis, que es como el agrónomo más famoso de la historia de Occidente, vamos, que su obra estuvo vigente 15 siglos. Pues este tío nació en Cádiz, es una locura. Sabía que Y él ya, pensaba que era de Mérida. Sí, Yo pensaba que era de Mérida. que va, gaditano. Y el tío pues nace aquí, de hecho, pues alguna tesis doctoral que otra la sitúa en el Pago de Valbaína, que es uno de los más antiguos de todos, que está en la costa, por al final las tierras más reputadas las que estaban en la costa. No os quiero meter un toche histórico, que yo soy muy de esto, A mí me y encanta. Lo cortamos en cualquier de, momento, tú no te preocupes. de verdad que os voy el fin de semana, ¿eh? Como me tiré. Que son muy Me has preguntado, no te preocupes. coño, es que es la leche. Me has preguntado por Albariza y te estoy hablando de Columela, que me voy por la rama. Bueno, el tema es que este hombre, ¿Sabes? Toda esta pregunta viene por el tema de lo de las calizas, porque nosotros sí, en el lecho del río Gabriel hablamos de sí, que es solo muy calizo y encontramos sí, cierta sapidez en los vinos, que nada que ver, claro, vino de Jerez, nada que ver, pero sí, pero sí que tiene una diferencia muy grande con ujú, vinos de suelo más arcilloso o de suelo de más claro. arenas o así Los como suelos, componente los suelos calizos siempre, para mí los vinos, y saltándome ya, si queréis después volvemos al bueno de Columela, saltándome todo y siguiendo al meollo, los suelos calizos para mí son, o sea, si pudiera decir tres columnas vertebrales en las que construir los vinos, pues bueno, evidentemente, los tintos pues, podría ser el tanino, otro podría ser la acidez, y para mí el suelo calizo constituye en sí misma, que sería la sapidez, una columna vertebral para elaborar un vino. Entonces, cuando tienes un suelo muy, muy calizo, no sé si vosotros lo que me estás contando tenéis tintos ahí o tenéis blancos. Me imagino que son tintos, ¿no? Lo que tenéis. Nosotros ahí Blanco, tenemos blanco, ahí tenemos la tardana. blanco, Tenemos claro. el es más blanco.
Pues a mí, por ejemplo, los suelos para vinos tintos, los calizos, pues muchas veces estorba porque, claro, el tanino compite con la sapidez. Entonces, esa sensación, ese grip que te da cuando la salida del vino, cuando está entrando esa sensación de tiza, te está marcando, es el que le está dando el cuerpo y la estructura al vino. Claro, si tú tienes tanino o tienes un vino muy ácido, empuja hacia afuera tanto la sapidez como uno como otro y se estorban. Entonces, claro, los suelos calcáreos al final tú tienes que considerar casi como que lo estás trabajando y te está entrando tanino en el vino, por decirlo de alguna manera. O te está entrando algún que otro gramo de acidez porque refresca mucho. Entonces, variedades, yo qué sé, una cabernet, imagínate, en un suelo calcáreo no funciona. Se empuja el tanino uno con otro. Los vinos muy ácidos tampoco funcionan bien con los suelos calizos, a no ser que sean blancos muy ligeros, porque el extracto seco no sea, entonces al final es un nivel como cuando le sumas el azúcar y el alcohol y tienes que intentar balancearlo todo con la acidez, pues igual, el calizo te marca muchísimo, pero muchísimo. Y en los suelos de Jerez, claro, como todo lo que tenemos prácticamente es calizo, bueno, nosotros tenemos arena, arcillas y calizo, en ese orden que es lo que primero clasifica Columela, que lo dicen los suelos cretosos y tal, las arenas, pues toda esa clasificación la hemos heredado desde entonces. Y para nosotros, hasta bien entrado el siglo XIX, los vinos prácticamente se clasificaban en bodegas por suelos. Entonces tú te coges, yo qué sé, hay muchas bodegas en 1850, 1860 y clasificaban vinos calizos de un año más caros que vinos arcillosos de 9, o vinos de arena, perdón, de 9. Entonces se tenía muy claro que el orden de los vinos y de dónde salían era lo que le daba calidad a los vinos. Esto es una cosa maravillosa. Entonces en Jerez hay un culto al suelo que hace que lo que es un suelo calizo y se vea como calizo se divide en 9 clasificaciones. Más, hay 9 tipos de albariza. Entonces nosotros, vamos, a grandes rasgos, la uva se pagaba obligatoriamente en 3 calidades de arena, 3 calidades de barro y 3 calidades de albariza, con una en lo superior de todo, que era la especial, que se salía completamente, que eran las barajuelas y las lentejuelas. Entonces eso era religión. Eso antes de Juan Auri, que en 1778, cuando los vinos se vendían a Inglaterra y se envejecían allí, fijaros que esto es precioso lo que voy a contar. Las arcillas eran los que más se evaluaban, porque daban más producción y daban vinos más ampulosos para envejecer en Inglaterra. Sin embargo, cuando se empiezan a envejecer los vinos de Jerez, es cuando las calizas suben arriba, porque se dan cuenta que los vinos que envejecen bien son los de suelos calcáreos. Y ahí es donde empieza un poco a darnos cuenta de que si quieres que el vino envejezca bien, necesitas una columna vertebral que le dé frescor y tensión al vino. Y cuanto más arriba te vas al cerro, que por eso todos nuestros Grand Cru están siempre en la parte de arriba, de los 90 metros hacia arriba, pues más sápido se vuelve el vino. Entonces ahí se dividen en un montón de tipos de razas de diatomea, de estructuras de la tosca, y se te sale como un universo maravilloso que es la albariza. ¿Y en qué momento, porque yo desde fuera, ¿no? Desde fuera del marco, sí, hasta hace unos años que habéis empezado, pues, yo qué sé, vosotros, Primi, Forlón, toda esta gente a mirar más a la viña, ¿no? Y a mirar más a hacer otro tipo de cosas, parecía como que los vinos de Jerez se hacían solo se hablaba de la solera, claro, y del albelo de cada bodega, y cada bodega tenía su propia claro, velo, su propia condición. ¿En qué momento se deja de mirar ese suelo? Eso es que eso, Iván, es una cosa súper reciente, tío, súper reciente. ¿Por lo que dices, hace menos de un siglo? No, esos son 50, 60 años, más o menos. ¿Sí? Sí, desde los 60, empezó en los 60 aproximadamente, 70. En los 70 ya se empieza a establecer, en los 80 ya es como el nuevo paradigma. Date cuenta que el marco Jerez ha cambiado, es un péndulo, ¿vale? Como pasa en el arte, porque al final, antes de Juan Auri, que es un señor que no me voy a meter en la pelea, que me explica quién era, los vinos no se envejecían y estábamos en la ilustración. Entonces, claro, en la ilustración los vinos se veían como un producto agrario. Era un consumo, como tú veías el trigo y tú veías, bueno, vosotros lo sabéis, ¿no? Era lo que se comía, era alimentación. Claro, cuando pasa y de repente este hombre pues llega como un héroe romántico, donde se libera del gremio, de la vinatería, que es el que decía, no, tú tienes que podar tal día, tienes que vender la uva tal día, tienes que hacer estas cosas de tal manera, y te obligaban. Y aparte tienes que vender a este precio, que es la diferencia entre un consejo regulador y lo que eran los gremios de antes hasta que la ilustración lo suprime, ¿no? Entonces llega este hombre, libera, y pasamos de la ilustración de pensar que el vino es un producto agrario, con lo cual los mejores suelos son los que más producen, a de repente llegar el romanticismo. ¿Y el romanticismo qué es? La abstracción, la introspección. Es decir, lo otro es el bien común, yo te obligo para que todos nos salvemos, y lo otro, pues el romanticismo es
el ser humano por dentro tiene un pensamiento que es único y que debe prevalecer. Entonces, cuando de verdad se empieza a decir que los suelos de terruño, los suelos calcáreos o los suelos tal, y ya se empieza a hablar de propiedades. Se empieza a hablar del Caribe, del Majuelo, de, yo qué sé, de la Canariera, de Dos Mercedes, como viñas muy particulares. Y eso viene porque estamos en relación, y somos un arte, no lo olvidemos, con lo que está pasando en el mundo. El vino, como la pintura, como la música, es un sismógrafo del pensamiento. Entonces, claro, al cambiar y al volver pues, el romanticismo es cuando de verdad nosotros nos damos cuenta de todo esto, ¿no? De la importancia del vino y cómo relacionarlo con el entorno para llevarlo a donde nosotros queremos. Y entonces a todo esto, que es fascinante, me da pie para comentarte que nosotros nos hemos querido acercar a los vinos tranquilos. Sí. ¿Qué hacéis? ¿Vale? Por una cuestión que nosotros los entendemos más, ¿sabes? Claro. Esto es así, ¿no? Soy muy honesta. Tenía mucha curiosidad por saber un poco, estamos bebiendo La escribana. la escribana, ¿vale? Uh-huh. Macharnudo entiendo que es Un pago. la parcela, ¿no? El pago. No, es un pago, el machanudo es un pago. ¿Y la Machanudo. escribana es la parcela o cómo es? ¿O no? La escribana es la parcela, correcto. Vale. Y está, bueno, aquí indica que es Tosca de Barajuelas, que por todo lo que has indicado antes es un tipo de albariza. Correcto. ¿Correcto? Que Es que es un galimatías, es un galimatías. no, es que me vas a perdonar. Para los que no estamos dentro del marco de Jerez ni de este mundo, es muy apasionante, pero es totalmente desconocido. Claro, yo recuerdo ir hace infinitos años a Vinoble, la última gran edición que se hizo bien, que fue impresionante. No la última que se hizo, sino la última impresionante que se hizo. Y yo recuerdo ir a visitar un par de bodegas y eso, y yo decía, es que esto no son bodegas, es que esto no es vino, ¿sabes? Es otra cosa. Trasciende, es otra cosa, procede de la uva, pero visto desde nuestros ojos externos o ajenos a nuestra zona, es otro mundo totalmente diferente, es otra movida. Es otra filosofía. Pues, y me llama mucho la atención y me parece que puede acercarnos mucho a todos los ignorantes de los vinos de Jerez como tal, ¿no? Como vinos especiales. Este acercamiento a los vinos tranquilos, porque se nos hace como mucho más fácil ir acercándonos, ¿no? Claro, de eso se trata. Ese mundillo, y esto viene a colación a lo que estabas comentando ahora, ¿no? Claro. El vino es un reflejo de lo que la sociedad o lo que la gente vamos pidiendo, ¿no? Y creo que hay una generación de gente joven ahí en vuestra zona que es muy porosa a todas estas tendencias y nuevos movimientos, y os dais cuenta de que es una manera de llamar, ¿no? a las nuevas generaciones a poder finalmente descubrir esas maravillas o esas joyas de los vinos de Jerez, pero primero hay que hacer el paso anterior. Claro. Sí, esto es exactamente lo que me estabais diciendo antes, de por qué Jerez de repente se vuelve que solo bodega, y es lo que decía, el péndulo que cambia, que por lo menos hemos tenido tres grandes momentos donde ha habido cambios, desde este cambio que os comento de este señor, de Juan Auri, que liberaliza, pero después llegó, por ejemplo, Pasteur, que nos afectó a todo el mundo del vino, y que llega a mitad del siglo XIX, y Pasteur pues dice que de repente pues las levaduras es la verdadera esencia del vino. Y que los vinos que antes se avinagraban porque venían de un suelo que no era bueno, porque lo que fuera, la poda, la formación, tal, todo se le daba al suelo, se le daba completamente esa legitimidad, y había una especie de magia que era el terruño, ¿no? Que era muy, muy importante al principio del siglo XIX. Pues llega Pasteur, llega Chaptal y nos dicen, señores, estos son unos procesos, tal. Claro, cambia la forma de pensar. Entonces, Jerez ya ha tenido ese acercamiento a la bodega tras la irrupción de Pasteur. No, llega este hombre y dice que estáis en la onda, esto es el antiguo pensamiento. Te pone el microscopio y dice, no, las levaduras fermentan y si tú lo haces limpio y no hay bacterias, aquí no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede? Pues que Jerez se mueve a la bodega al final de 1870, al final del siglo XIX. ¿Y qué hace Jerez? ¡Bum! Se viene para abajo. ¿Por qué?
porque los vinos hechos en bodega son imitables, repetibles. Cuando tú pierdes la viña de, bueno, estoy contando una obviedad, ¿no? De perogrullo, pero cuando te mueves a la bodega lo pierdes. Entonces, Jerez ya ahí lo sufrió. Y hubo un movimiento ya, al principio del siglo XX, de vinos naturales. Al final del siglo XIX, tras la caída, que en 1874 hubo un crack brutal, hay un movimiento de vinos naturales liderado por 3 tíos que eran la leche, que era el Marqués de Casadomé, que era el Conde de Aldama, que era Gumersindo Fernando de la Rosa. Son pensadores que organizan una revolución de los jereces naturales. Y salen en las etiquetas de los vinos de todo el principio del siglo XX, vino criado al natural, vino natural, vino natural. Y hay una revolución. Sin encabezar, claro. Sin encabezar y sin tocar, sin hacer absolutamente nada. Vino creado al natural, después se podía encabezar cuando viajaba. Pero el vino creado al natural es que se hacía y se ejecutaba, y a lo mejor si lo tenías que mandar, imagínate, del siglo XIX, que tenía que dar la vuelta al mundo y se tenía que ir a Estados Unidos, pues a lo mejor metían 2 o 3 grados extras, ¿no? Depende un poco del país. Pero era un movimiento de vinos naturales importantísimo, que es cuando de verdad toma mucha importancia la crianza biológica. Bueno, pues crecemos con los vinos naturales hasta que de nuevo, en 1960, el hombre vuelve a virar hacia la ciencia y no pongo la ciencia como algo malo, porque yo soy un tío bastante científico, pero bueno, llega el hombre a la luna, pasan muchas cosas, las guerras, tal, y nos volvemos otra vez a reconstruir el mundo y Jerez se vuelve otra vez a la bodega. Porque el Jerez del principio del siglo, si podéis catar alguna vez o podéis trincar botellas de 1920, de los 30, de 40 Jerez, son alucinantes, alucinantes, de verdad. Es que casi todas están a un nivel increíble, estratosférico. Claro, llegan los 70 y nos movemos otra vez a bodega. Entonces, moverse a bodega no es malo, o sea, es un estilo artístico, es una forma de pensar. Y estoy seguro que dentro de 40 o 50 años lo mismo vuelva a suceder igual. Pero claro, cuando te mueves a la bodega, la primera generación controla, empieza a ejecutar, son buenos en bodega, empiezan a conocer por qué se hace. Pero la segunda, la que viene justo después, olvida por qué se han hecho las cosas y ha habido. Entonces, se forma un monomensaje, un mensaje único de bodega. Entonces, las categorías de los vinos de Jerez se empiezan a construir con el mismo vino base, que eso nunca ha sucedido en la historia del marco, añadiendo distintas porciones de alcohol y dándole distintas técnicas de crianza. Entonces, cuando tú me lo decías, Ana, dice, coño, qué universo tan difícil el Jerez, ¿cómo me meto yo? ¿Cómo entiendo? Es muy sencillo. El Jerez es un vino blanco. Se acabó. Fin de la historia. No es un vino, vamos, esto es mi punto de vista, por supuesto. No es un vino generoso, ni vino que se tenga que estar fortificando, dándole una técnica de crianza. El Jerez, un vino blanco. Y cuando lo cates como tal, yo por ejemplo tengo aquí una copa de un vino que es extremo, que es un Sibarita de Oporne, vino con muchísima, pues, tendrá 70 años o algo así. Pues claro, parece que perdemos de vista la viña, pero ni mucho menos. El envejecimiento le pone un zoom al estilo del vino que ha nacido. Entonces, si tú tienes un vino de un suelo determinado, una parcela, con una pendiente, con una orientación, de un pago determinado, si está en la costa, si está en interior, él solo te está pidiendo la crianza que quiere tener el vino. Pues si tienes un vino muy pálido, de una variedad con poco terpeno, como es la Palomino, muy sápida, es que es una variedad hecha para la crianza biológica y dependiendo de la parcela, si está orientada al norte o tiene un suelo muy calizo, te va a demandar crianza biológica. Sin embargo, una parcela orientada al sur o al oeste, con un suelo diferente, donde hay menos hojas, por ejemplo, menos superficie foliar por kilo de uva, va a haber más exposición del racimo al sol, con lo cual va a haber un poco más de oxidación. Te está demandando el estilo de oloroso o de cortado, porque tiene una punta más oxidativa y a lo mejor con otras variedades te lo demanda. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando tú te mueves a la bodega no hay problema, pero cuando se vuelve mensaje único y construyes, que es importante, los vinos, es cuando ya pierdes de vista que el Jerez es un vino blanco. Pero es un vino blanco y como tal, cuando lo catéis, si a vosotros dice, coño, es que está demasiado amargo, porque se han pasado con la biológica. O nos hemos pasado con la biológica, perdón, que no quiero estar con el dedito acusador. Cuando tiene demasiada madera, pues le han metido demasiada madera. Al final, lo que tenemos que volver a tener un sentido común y entender que nuestras técnicas de crianza, al igual que las que puede usar en cualquier vino blanco, cualquier vino tinto, deben adaptarse al terruño del que salen y nunca pasar por encima. Y habrá vinos que pueden resistir 2 años de crianza biológica o 1, y habrá el que le puedas meter 15 años de crianza biológica. Y ese entendimiento de la parcela, al igual que vosotros, pues manejaréis lías con blancos o meteréis vinos a lo mejor en tinaja para que no se madericen y todo ese sentido común, o cuando lo metes en madera y dices, macho, esta cosecha no es para estar en madera y te la sacas a tinaja o te lo sacas a hormigón. Ese mismo criterio estaba en Jerez antes. Y tú puedes tener, dependiendo de la parcela, pues llenar más o menos el nivel de la bota para que tenga más o menos crianza biológica. Entonces, ese
yo creo que es el pensamiento que tiene que regir los vinos Jerez en el siglo XXI. Y los vinos blancos, lo que tienes ahí, que no es el caso de Escribano, porque, como te he dicho, está Primi, está Forlón, está Lemuchada, está Ramiro, están los hermanos blancos. Hay grandísimos elaboradores ahora mismo haciendo vinos blancos donde se entiende muy bien el perfil de la parcela y donde el que es aficionado a los jereces también va a entender dónde te vas a mover después en las crianzas. Sí, hombre, yo creo que es mucho más fácil entender esto que irte a lo otro, ¿no? Y lo que dices tú, y hay mucha más originalidad, ¿no? Claro. Entre cada bodega, ¿no? Porque lo de siempre, al final, en la bodega se pierde la... Es que, verá, Iván, mira, yo, por ejemplo, yo crecí muy separado del vino Jerez. Mi familia ha estado, yo no sé cuántas generaciones, yo creo que somos más o menos 5, pero bueno, eran viticultores, gente de tresegadores, gente de bodega, trabajadores, tal. Ya mi abuelo sí era enólogo y consiguió tener su bodega, y mi padre era enólogo también en el Domecq. Entonces, yo me he criado prácticamente encima de una bota Jerez, o sea, ha sido mi mundo. Sin embargo, yo, y creo que los de mi generación, rechazábamos el Jerez por esto mismo que os pasaba a vosotros, porque lo veíamos como algo que estaba más cerca de un destilado que de un vino. Y claro, yo cuando estudio enología y me voy a California, me voy a Australia, tal, no sé qué, voy buscando ese nuevo mundo que en aquel entonces cuando yo hice, pues eran los vinos parkerizados, bueno, os acordáis, ¿no? Con 200% de madera nueva y todo este estilo, que era un estilo y se acabó, y había quien lo entendió muy bien y quien lo entendió muy mal, igual que todo. Pues claro, yo cuando me voy de viaje y empiezo a ver, pues te vas dando cuenta pues que la gente entiende, te nace como la identidad, ¿no? De una forma, y te preguntan mucho por Jerez. Y tú te sientes como que entiendes de eso, que puedes dar explicaciones, pero que realmente no va contigo. Tú eres otra generación que ya está mirando los vinos tranquilos y qué tal, y no sé cuánto, y realmente, bueno, yo tuve un par de historias que la he contado muchas veces, no quiero repetir, pero cuando estoy en Australia, pues me doy cuenta, porque Australia es un país productor de cherry, Sí. como sabéis, que ellos preguntaban mucho por eso, y claro, a mí me ponían contra las cuerdas con las preguntas de por qué fortificáis, por qué usáis solo la palomino, por qué tal, y yo mis respuestas eran muy malas, muy poco talentosas, y era, bueno, porque se ha hecho así siempre, porque la palomino no llega, y porque usáis palomino, porque es la variedad tradicional, tal. Entonces, claro, cuando empieza uno a hacerse mayor, empieza a intentar reflexionar sobre esa identidad y empieza a investigar y empieza a leer libros del siglo XVIII, del siglo XIX, y empieza a entender en lo grande que fue el Marco de Jerez. Estamos hablando de va a sonar pretencioso, ¿vale? Lo que voy a decir, una de las 3 grandes zonas mundiales durante casi toda la historia, los últimos 500 años, empiezas a entenderlo. Entonces, hay determinadas, yo hablo siempre de un libro, pero fueron muchos, de este tal Jay Fafi, que es un agrónomo que viene de Inglaterra aquí en el siglo 1830 para plantar un viñedo en Inglaterra, y entonces quería coger plantas de Jerez y ver los métodos para empezar un viñedo en Inglaterra. Imaginaros yo enfrentarme a este hombre, un libro escrito en un inglés victoriano complicadísimo, y a la 1 de la mañana leyenda, me cago en la leche, esto hace ya 10 años, 15 años. Por ahí. Sí, tío, me está contando James. Total, que claro, te das cuenta que él se entrevista con varios enólogos de la época, varios elaboradores, y uno de ellos es Pedro Domecq, que para mí es uno de los 2 padres pensadores de la historia del Jerez moderno. Uno es Manuel María González Ángel, que es el padre filosófico de los vinos reductivos, y el otro es Pedro Domecq, que es el padre del canon de los vinos oxidativos, ¿vale? Del Marco de Jerez. Entonces, Pedro Domecq para mí pues es un poco el estilo que yo más manejo, porque soy de Jerez, y el estilo jerezano es el estilo concentrado, de muchísima sapidez, de buscar el estrés en la cepa, de buscar la concentración, de buscar los vinos que te aguanten un siglo, ¿no? Entonces, claro, yo me leo la entrevista de este Jay Fafi, que después contaré lo que pasa, y claro, él se ve con Pedro, y es una entrevista alucinante, alucinante. O sea, el control que tenía este hombre en el principio del siglo XIX, 1830, de suelos, de podas, de por qué una cosa tenía que ir en un sitio, cómo se vinificaba, era increíble. Entonces, claro, yo encuentro ahí una conexión con nuestra generación, porque, claro, él estaba hablando el idioma que yo hablaba, o que mi generación, nuestra generación hablaba, que era hablar de suelos, hablar de podas, hablar de las plantas, porque iba cada variedad en cada sitio, y tenía un nivel tan alto, y ya hace 200 años de eso, que dices tú, macho, ¿qué estás haciendo? O sea, este nivel no lo tiene ahora, yo qué sé, el 90 y tantos % de las zonas mundiales, el nivel de conocimiento, de zonificación, parcela por parcela. Te das cuenta que la primera clasificación de suelos y parcelas del Marco de Jerez es de 1771, la de Sanlúcar. Están todos censados, todos los viticultores, con el nombre de su parcela
y clasificados por calidad y tipo de suelo. 1771, ¿eh? Estamos hablando casi 80, 70, 80 años antes que la de Burdeos. O sea, la leche, el nivel que había. Y de verdad que no, estoy sonando pretencioso, pero bueno, que creo que estoy haciendo justicia. Quiero decir, me parece que es interesante, hay que conocer la historia para poder valorarla también. Claro. Y Hombre, es también que, claro, nos hace es que reflexionar mucho, perdona que te interrumpa, porque así sí, te interrumpo. No, por hacerlo un poco... sí, 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 claro, claro, Ana. me parece, esto que nos estás contando, recuerdo que empezaste a contárnoslo el día que nos encontramos ahí Sí, En la Odisea. en Odisea la Odisea. y yo me quedé fascinada, como me estoy quedando ahora sin palabras, lo que pasa es que ahora estoy obligada a hablar. Y en ese momento no podía. Y recuerdo que te pregunté, pero ¿tú has visto, tú has catado esos vinos tan viejos de principios de Sí, hombre, al siglo? principio del siglo sí, ¿no? Yo De de los más viejos del... y ya estás hablando de muchos siglos anteriores, ¿no? Pero, y claro, y nos contabas esto, ¿no? De que estaban ya zonificados y listados y tal, las diferentes parcelas, tipos de suelos, etcétera, Sí, que, que nosotros mismos aquí nos parece que estamos haciendo un trabajo ingente y no es nada, o sea, es cierto, honestamente, no es nada el trabajo que estamos haciendo, pero entre la nada y un poco es mucho. claro. Entre la inexistencia y el intentar conocer y saber, pues es un mundo. Probablemente pues tendrán que pasar a lo mejor 100 años y habrá mucho más conocimiento, pero a nosotros el poder hacer vinos de una única variedad, como es el Bobal, con diferentes tipos de suelo, viendo cómo ese suelo se caracteriza en el vino, que es algo que, por lo que estás comentando tú, hace 400 años que se hacía ya en el Marco de Jerez, y está, no que se hiciera, es que está datado y está estudiado y se puede echar la vista atrás y seguir conociéndolo. Nosotros eso no lo tenemos. Los suelos están ahí, las parcelas están ahí, pero no ha habido nunca esa necesidad o esa Mm, curiosidad o la historia, como tú decías, ¿no? Las necesidades de cada zona claro. llevan el mundo del vino por un lugar y me parece que es muy interesante, muy necesario que el altavoz que tú tienes, ¿no? Para dar a conocer toda esa historia del Marco de Jerez, que me vas a perdonar, la gente que es súper entendida y que son muy frikis de los vinos de Jerez, tendrán una mínima parte de conocimiento de lo que tú estás explicando. Pero para el resto de los que somos neófitos totalmente, esto es conocimiento, ¿sabes? Es novedoso dentro de la no novedad, evidentemente, Mm, ¿no? Y que nos hace realmente pues reflexionar más aún y ser mucho más conscientes del trabajo que cada uno en nuestro pequeño mundo, en nuestro micromundo, tenemos que hacer pues para mejorar, para conocer mejor nuestros suelos, para poder interpretarlos, para poder transmitirlo, ¿no? Porque al final es que esta mañana estábamos teniendo esa conversación. Nosotros tenemos como, no muy claro, pero sí muy masticado lo que hacemos y el trabajo que estamos haciendo y es un trabajo muy el de la bodega, el del campo, es como muy introspectivo y te metes en tu propio mundo y demás, pero muchas veces o siempre lo que no se transmite, lo que no se dice, no existe. mm, Y hay que, para el resto de la gente, ¿no? correcto. Y yo creo que es absolutamente importante en el momento en la historia en la que estamos hoy en día, que tenemos tantas herramientas para poder transmitir conocimiento, que seamos capaces de usarlas, ¿no? Y como estás ahora contándonos esta apasionante historia que me encanta, que te agradezco mucho. Hombre, Ana, yo lo que hacéis vosotros a mí me parece muy necesario en el mundo de los vinos porque como tú bien dices, hombre, yo creo que evidentemente hay vinos que son, no te voy a decir industriales, pero sí son más un commodity y sí sirven pues, para que todo el mundo pueda consumir vino, y usted esté en los supermercados lo que quiera. Hay vinos artesanos
donde pues hay mucha identidad en lo que se está haciendo y se está viendo de una forma distinta y no son vinos que se puedan repetir en cualquier sitio porque tienen identidad, se desarrolla identidad como tal, y después hay vinos pues que tienen que llegar al estatus de arte. Para mí es importantísimo que nos demos cuenta de eso porque a lo largo de la historia pues se han primado los sentidos como la vista y el oído para considerar que pueden producir arte. Sin embargo, la nariz, la boca y el tacto, esto lo cuenta mucho Ernesto Castro, un filósofo que también es youtuber, pues han sido los sentidos pues más desfavorecidos a la hora de la creación artística. Entonces, en el fondo, cuando nosotros estamos contando y estamos dándole todo este énfasis, es porque el vino al final tiene muy pocos recursos creativos, porque la gran mayoría de la gente, como tú bien dices, ya no a nivel informativo, es muy difícil entender una historia en tu boca o en tu nariz por lo que se está contando. Los que estamos acostumbrados a este mundo y estamos catando mucho y sabes, pues puedes ir moviéndote, ¿no? Y vas diciendo y la forma que te hace en la boca te va diciendo, pues es un solo calcáreo, tal, te está contando una historia. Entonces, para nosotros es muy, muy importante el relato de lo que estás haciendo y el por qué, ¿no? Que es al final por lo que yo fui allí a vagar, para que Pedro me contara cuál es su relato. Porque a nivel organoléctico, evidentemente, manejar el equilibrio, hay gente que son grandísimos estetas, que son capaces de manejar una acidez perfectamente con, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? De decir, pues te cojo esta parcela y te lo hago tal. Pero lo realmente importante, lo que realmente hace que algo trascienda, que pueda completar ese recorrido de distancia histórica, que yo lo pongo mucho el ejemplo, por ejemplo, con el Carta Blanca, que ahora lo contaré, de un vino alucinante, ahora si queréis sacar alguna botella, es el relato que trascienda, o sea, que tú consigas formar un propio universo de lo que estás haciendo con tus propias palabras, donde cambiar una coma o cambiar una palabra o cambiar una puntuación significa que ya es otro universo. Y eso es lo que a mí me interesa cuando se hace un vino. Y por eso es tan importante poder dar el relato, porque tienes que construir un universo con un mensaje entero cerrado, hacer un cierre categorial sobre lo que estás diciendo, sobre lo que estás haciendo y eso creo que es lo que va a hacer que se emocione a alguien que toma un vino tuyo. Mira, os pongo el ejemplo del Carta Blanca, con esto que digo de la distancia histórica, que es una de las grandes ventajas que tenemos en el vino frente a la cocina, que tiene muchas más herramientas creativas, pero es un arte más efímero, porque al final pues te lo tomas en el momento, ¿no? Y queda la figura o lo que sea. Pero nosotros tenemos botellas y puede abrir una botella de 100 años y puede tener una distancia histórica para volver atrás y ya no estar en la moda. Es decir, los vinos que ahora criticamos de parquerizados con 200% de madera nueva, ojo, que dentro de 50 años a lo mejor son la leche. Entonces, nosotros somos presos de la moda y presos de nuestros tótems y nuestros círculos. Y lo que mola quizá poner una mesa es que ahora mismo, y no mola, no voy a dar nombres de los grandes parquerizados maderizados de hace 20 años, pero a lo mejor dentro de 50 años sí, donde no hay ese complejo. Hay un vino, dejadme un segundito que creo que tengo por aquí. Yo mientras voy a abrir otro vino. Mientras coge el vino y Willy. Es que no quiero... A ver si tengo algún carta blanca. Mira. Espero que por ahí estéis vosotros también bebiéndoos una copa de vino, todos los que estáis detrás. Sí, que me perdonen todos los que han tenido que... Vamos a ver. Esto, por ejemplo... Mira. Así no la lío demasiado. Esto es un Carta Blanca, que es un vino este en concreto es de 1940. Lo tengo ahí, tengo varios que compramos. Bueno, en este caso es un Puca, ¿vale? Porque venía la caja mezclada, no sé si se ve, pero un segundito. No se ve, lo pongo aquí. algo Se ve así. como una gavilla sarmiento. Estoy aquí como lo hubiera echado de comer a los caballos. Un moño de plata. Bueno, ahí está por aquí, esto es un Puca, que era un semidulce que tenía Agustín Blasquez. Y este vino, esto era una caja mezclada que venían con Puca y cartas blancas, es uno de los vinos más importantes, para mí es un top 3 de la historia del Marco. Y fijaos que yo cuando hablaba pues, con un amigo de mi padre, algún abogado sevillano ya mayor, con 90 años, me decía, Willy, los cartas blancas en los 70, yo los tomaba en la feria de Sevilla y aquello era, me daba un dolor de cabeza, eran vinos cabezones, tal. Y digo, claro, vino cabezón de las 5 botellas o 6 que te tomabas tú cuando ibas a la feria, Truán. Pero claro, ¿qué sucede? Que hoy los que somos aficionados en el Jerez, aficionados de ver estos vinos, que pues, aún en España pues, habrá 20, 25, 30 personas que compran fuerte estos vinos viejos, saben que Carta Blanca ahora mismo es una marca, es un unicornio, es una marca de referencia. No hay botella mala, salen todas espectaculares, una sapidez, un estudio. Además, si vas a la parcela lo entiendes perfectamente, porque Machanudo es como una araña de 8 patas. Entonces, en cada una de las patas
es como si tuvieras un cerro que baja y sube, ¿de acuerdo? Dándole la vuelta a la parte principal, que es donde está el Gran Cru más importante de todo, que es el Majuelo, ¿vale? Pues cada una de esas patas se establece uno o dos Gran Cru. Digo Gran Cru para que se entienda el concepto, porque además se etiquetaban como Grand Crus en francés. Pues en uno de ellos está la Riva y Agustín Blasquez, ¿vale? Que era una de las patas que para mí es una de las más excepcionales y daba estos vinos. Da igual, Ana, los años que pasen, que ese vino seguirá creciendo y creciendo. Y fue considerado en su tiempo un vino cabezón, en los 70. Un vino de feria. De hecho, si le das la vuelta, sale una mujer vestida de gitana bailando en la feria. O sea, que era un vino destinado a la feria. Pero Sin embargo, mi pregunta es, ¿y ha sido siempre tratado como vino de suelo, no. vino de terruño, o ha Sí, sido sí, sí. como El Carta Blanca, en los 70 no, porque en los 70 ya estamos en esa época donde hay mucha más bodega que viñedo, pero antes de eso, Agustín Blasquez era un elaborador legendario. O sea, Agustín Blasquez con los Valdespino era un elaborador de vinos naturales de un flipamiento mental con los suelos brutal. Entonces, claro, el suelo que tiene tanto la Riva como Agustín Blasquez son suelos, como tiene Isabel o como tienen los Arcos, si os digo todas las 8 patas que tiene, son suelos ridículos. O sea, eso es de un nivel de pureza calcáreo que no te digo que tengas que ser malo para hacer mal vino, pero bueno, el caso es que es muy bonito ver cómo las cosas nunca somos capaces de abstraernos en el momento temporal en el que vivimos. Ese era un vino de feria, todos tus amigos decían que eran cabezón, tú te ibas, por Carta Blanca, tal, no sé qué, y de repente pasan 50, 60 años y es un top 3 del Marco de Jerez. Entonces, claro, todo lo que vivimos ahora y lo que pasó hace 20 años con estos vinos y lo que pasaba en los 50 o los 70 es tan relativo que necesitamos distancia histórica. Y eso lo tiene el vino frente a otro tipo de arte como la cocina. Sí, claro, son nosotros los vinos que hacíamos hace 20 años, ahora no nos gustan, ¿sabes? Incluso los abrimos y no nos gusta muchas veces la evolución, ¿no? Claro. De ese momento de extracción y de calor y de grado, ¿no? Y de madera, ¿sabes? Y posiblemente me dices tú, en el péndulo ese volverán. Seguramente dentro de 20 años a lo mejor hablamos otra vez y el raspón vuelve a no usarse y volvemos otra vez Hombre, y volvemos otra vez con los estoy, vinos más maduros y todo eso. O sea, el cambio climático nos va a llevar a eso. yo estoy convencido. Estoy convencido que dentro de 20, 30 años se verá la borgoñización de España como algo muy malo y que fue una gran pérdida de identidad y que España en realidad quizá puede encontrar dentro de la concentración una identidad. Y hay un movimiento ahora mismo demasiado acerca de la borgoñización, ¿no? Y se habla mucho de yo tengo el Borgoña de este sitio, yo tengo tal, y en el fondo es una pérdida de identidad. Pero es lo que mola ahora mismo. Entonces, en ese análisis seguro que va a surgir un rechazo cuando haya un extremo de 200% raspón, todo ligerísimo y todo tal, ¿no? Entonces, porque es un péndulo. Me gusta mucho que hayas abierto este melón, porque normalmente abrimos nosotros los melones y las has abierto Sí. tú, así que Oh, sí, yo soy experto en meterme en ese tipo de problemas. Claro. No, pero está muy bien hablar de esto porque la gente, exacto, la moda ahora nos lleva al opuesto que estábamos hablando de este momento sobre extracción, sobre maduración y estamos perdiendo identidad. Yo creo que sí, ¿no? Claro. Sobre todo en zonas como el Mediterráneo, o sea, donde estamos nosotros, que son zonas cálidas, son zonas con poca pluviometría. Al final estás forzando, igual que forzabas metiéndole doble barrica nueva a un vino para que supiera madera Está claro. y llevándolo a 15 grados y medio, a 16 grados en vendimia para ese tanino súper maduro. También estás forzando ahora metiéndole raspón y vendimiándolo con 11 grados Es que es el y pensándolo a los 2 días. Yo creo que es el aprendizaje yo creo que es porque por lo que estamos hablando están esas zonas como la tuya y sí. tenemos que decir Rioja también, porque Sí. por tiempo histórico datado y demás, pues han tenido un estilo de vinos y un estilo en elaboración, ¿no? Más allá del manejo de los suelos y las zonificaciones y todo esto. Pero no tenemos que olvidar que el Levante español hemos sido la bodega de Europa durante siglos. Un siglo por lo menos. Durante siglos. Y entonces hay mucha historia de producción de vino, pero no se ha elaborado y producido el vino para su consumo.
para su consumo como alimento, más allá de la satisfacción o el placer. Sí, 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 sí. O como producto para vender, para mezclar con otros Claro. productos en otras zonas, ¿sabes? No, como decía el día, no sé con quién que lo decía un amigo, aquí está el camino sin escribir, ¿no? Vosotros tenéis un montón de camino escrito, Claro, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Para tener un legado claro. histórico y un peso histórico con el que... Y nosotros, pues, no hemos escrito nada casi, vamos. Aquí hay viña también, aquí hay yacimientos íberos de la época íbera con bodegas, ¿sabes? Al aire libre, Claro. ¿sabes? Y es que cavados en la caliza, en un cerro, ¿sabes? Ahí en Requena. Una maravilla. Pero claro, se hacía vino para consumo y luego nunca se profundizó más, ¿no? El siglo después de la filoxera todavía se profundizó más todavía en la producción y en elaborar mucho vino para vender a granel. Y el camino está por hacer, ¿no? Y al final, Claro. creo que es... Y un poco por lo que estábamos hablando de la borgoñización de los vinos del Levante, yo creo que también es un camino que estamos recorriendo en el conocimiento de nuestras propias variedades. Porque bajo mi punto de vista se están haciendo vinos estilo Borgoña con variedades que no lo son. Y de ahí viene entiéndaseme bien, la prostitución de la variedad o el malentendimiento de qué es lo que se es en cada momento. Y luego también hay una serie de variedades locales más desconocidas que conforman el patrimonio histórico y el patrimonio etnográfico de cada región y que no necesariamente tienen que ser ese patrón de variedad con elevado grado alcohólico, elevada estructura, elevado color, etc. etc. Sino que esas variedades que también conforman el mosaico de lo que somos. Y entonces yo creo que lo que falta mucho más entendimiento, investigación, trabajo, recuperación de esas variedades locales que también tienen que mostrar de qué lugar vienen, y pueden ser variedades con poco color y pueden ser variedades muy finas, con mucha acidez, etcétera, y habrá que tratarlas como tal. Y luego están las otras variedades que tienen su cuerpo, su estructura, su empaque, su profundidad, y habrá que tratarlas como tal también, ¿no? Entonces, yo creo que en el trabajo que tenemos que hacer es muy de personalización, ¿no? Muy de Correcto. y huir un poco de esa estandarización de que todo tiene que ser súper largo, etéreo, fluido, no sé qué, y huir que todo tiene que ser súper contundente, maderizado y yo creo que en todo el Levante hay una riqueza de variedades que no son conocidas para el gran público, que son variedades que están desapareciendo y que son variedades que tienen mucho que decir frente a todo este calentamiento global, cambio climático, como lo queramos llamar, porque coincide que muchas veces son variedades de ciclo más largo, son ciclos medio largos, o son variedades que, por otro lado, son muy tempranas pero mantienen muy bien la acidez. Entonces, son variedades incómodas de trabajar, evidentemente, porque no te están dando los estándares que están, pues lo que estamos diciendo, ¿no? Pautados de esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, sino que tienes que hacer mucha personalización en cada manejo de viñedo, en cada elaboración de vino y demás, pero te dan unos resultados que son absolutamente sorprendentes y que identifican tu lugar, ¿no? Estoy hablando del Bobal en primer lugar, y estoy hablando del Pintaillo, y estoy hablando de la Coloraillo, y estoy hablando de mezclas varietales como las Moravias. O sea, hay infinidad, la Tardana en blancos, o sea, hay un montón de variedades que no están en los grandes en las grandes estanterías de supermercados, ni están en las grandes puntuaciones, ni en las grandes editoriales, ni nada de esto, pero que existen y que necesitamos que se mantengan para mantener nuestra identidad al final, ¿no? Pues es un poco de lo que se trata. Yo creo que cada zona tiene que poner énfasis en su identidad para crear valor en el conjunto, ¿no? Al final, somos todos un mosaico, el mundo del vino.
ahora estamos viviendo precisamente un momento identitario que corresponde al movimiento del péndulo, como decía antes, del romanticismo. Estamos, vamos, si seguimos después de cuando hablamos de 1970 y el hombre llegando a la luna y consiguiendo hitos científicos brutales que nos movieron de nuevo a la bodega y el entendimiento de qué estaba pasando, pues ya a nivel de nanoproteínas, a nivel de levaduras, produciéndola ya a escala de industrial seleccionada, nos fuimos y dimos un avance grandísimo y nos hemos vuelto otra vez a la identidad, poniendo la identidad desde el punto de vista romántico de que tenemos que ser diferentes en cada una de nuestras zonas y dentro de cada zona, como elaboradores, tenemos que ser distintos. Realmente no se sabe y no podemos saber cuándo la identidad es buena o cuándo no es buena, porque, bueno, si miramos el pasado, siempre en los momentos identitarios, siempre ha ido mejor al mundo del vino. Siempre han sido los vinos más valorados, los vinos han sido más caros, se han considerado mejor. Y cuando han habido momentos no identitarios de internacionalización, porque ha pasado siempre, que hace 20 años que yo también hacía vino como vosotros, ya tenemos unos añitos todos, pues eran vinos que eran más difíciles de distinguir y van mucho más al elaborador que a la zona y a la identidad y a las variedades, ¿no? Y se metían variedades internacionales y se hacían un montón de cosas, ¿no? Lo que yo creo de verdad es que esta conversación... De aquí en España miramos siempre fuera. Y nosotros en nuestro momento nos fuimos a Chile, a Argentina, yo me fui a Australia. A ver cómo allí se Pero hacía... Ana, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El péndulo. Y el péndulo siempre ocurre y se mueve más rápido cuando no hay algo a lo que sujetarte. Porque ahora nos vamos a Francia, que para mí es exactamente igual que lo que hacíamos hace 20 años. Y ahora nos vamos a Borgoña, o nos vamos al Loire, o nos vamos donde quiera. Y siempre tenemos que vernos en un espejo de otro. Y ese es un gran fallo que tenemos aquí porque no tenemos un sustento donde amarrarnos. Entonces, claro, esta lucha que tenemos nosotros en Jerez por demandarte de esa historia y agarrarte y no querer seguir ningún otro estilo, fijaros. Y también no tener miedo a cambiar porque, fijaros, el Marco Jerez hacía vinos dulces, como podía pasar también en vuestra zona, en todo el Mediterráneo había una cultura de la pacificación de hacer vinos dulces que es lo que se bebía en aquel momento y era el gran vino. Las zonas que tenían calor para producir algo que aguantaba en el tiempo y que era estable y, bueno, y que era sobre todo relacionado con los carbohidratos y el carbohidrato era riqueza, eso lo sabemos ya, ¿no? Alimentación. ¿Qué sucede? Pues que cuando llega a la mitad del siglo XIX y se empiezan a poner de moda los vinos franceses en Inglaterra, los claretes de Burdeos por el tratado franco-británico, que priman los vinos de menos de 15 grados, con menos impuestos y tal, se pone y se empiezan a beber los vinos con menos grado en Inglaterra. Y se pone de moda ese paladar más fino, que solo es posible fruto de Chaptal y fruto de Pasteur, porque esos vinos con 11 grados no podían llegar allí ni locos, o 12 grados, porque hacían pom y había grados. Entonces, claro, la técnica consiguió además poner Francia, vamos, que no estoy diciendo que solo fuera esto, no quiero que nadie me malinterprete, pero varias cosas sumadas hicieron que los vinos pálidos se pusieran muy de moda en Francia. ¿Y Jerez qué le pasó? Que se las dio y se las deseó. ¿Por qué? Porque hacía vinos dulces, hacía vinos exageradamente sápidos, dulces, extremos, y su juego era lo que jugaba Tocay y lo que jugaba Sauternes, y era jugar a boca masiva. Y eso es lo que se apreciaba en las grandes cortes del mundo y la gente que podía pagar los Jereces. Y ahora de repente nos vemos que cambia el estilo totalmente. Entonces una de las cosas bonitas que hace Jerez es que se fija en Sanlúcar, que como sabéis es el que realmente, el estilo que sigue ahora mismo, ¿os acordáis que dije que había dos cabezas pensantes, Manuel María y Pedro Domé? La cabeza reductiva, que es Manuel María, es un sanluqueño, que se viene a Jerez y se trae el estilo sanluqueño a Jerez. Entonces todo lo que es Jerez ahora mismo es el estilo Manuel María, que es el estilo sanluqueño, que es crianza biológica, criaderas y soleras, palomino, todo eso es Sanlúcar, no Jerez. Jerez era otra historia totalmente distinta. Sin embargo, Jerez encuentra en el vecino, que hemos estado relacionados, yo estoy acá, mi mujer es sanluqueña, mi padre es sanluqueño, estamos muy vinculados nosotros. ¿Cuántos kilómetros hay de Sanlúcar a Jerez? Hay 23. Lo digo para la gente que no conoce un poco la zona para que se sitúe. Claro, estamos... Parece que estoy hablando de dos países, parece que estoy hablando de... Coño, es que nosotros entre los pagos nos peleamos, entre los pagos. Si hay escuelas de poda entre un pago y otro, entre 500 metros y otro, y hay enfermedades distintas a cada pago. Nosotros somos... Cuanto más años lleva y más historia, pues imagínate las peleas que hay con los podadores de un barrio o de otro, bueno, te puedes imaginar. Y sí, escuelas de este la ha dejado 9 yemas, este la ha dejado uva, este la ha formado de una manera, este no tiene ni idea. Bueno, esto es siempre igual, ¿no? Y entre Jerez y Sanlúcar, el Puerto, Chipiona, Chiclana, bueno, os podéis imaginar. Total,
que Jerez consigue ver en Sanlúcar el estilo que tiene que seguir para hacer vinos pálidos y reductivos, que eran los que se llevaban de moda. Y es el vino que estamos haciendo hoy por hoy, ¿eh? Eso es la herencia sanluqueña. Entonces, fijaos que encontrar dentro de incluso de un pago, un estilo que puede adaptarse para construir tu universo y de alguna manera poder encajar en el mundo, pues es muy interesante también, ¿no? Pero creo que debemos de dejar todos de usar referencias francesas. Este es se vuelvo a Ganevat porque ya está, ya lo he dicho una vez, pero este es el tal del no sé qué. Este es el Borgoña del no sé cuánto. Este es no sé qué. Cuando algo es el algo del algo, en realidad es el nada del nada. Entonces, o construimos nuestra propia identidad y nos dejamos de llevar por el círculo y dejamos de construir los tótems que todos queremos encima de la mesa, que nos estabilizan como personas dentro de donde estamos, ¿no? O vamos mal como país productor. Yo creo que la tendencia al final va a ser bueno, que las zonas seguirán ahí y que los elaboradores seguiremos teniendo intentar ensalzar tu zona y que se conozca, pero creo que el desarrollo personal de cada uno es muy importante y el universo que construyamos en estos relatos que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Y difundiendo quiénes somos cada uno, va a ser un poco lo que va más a primar en el siglo XXI y sobre todo, como estamos haciendo ahora mismo, llegar al consumidor final. Eso es lo que te iba a decir. Que es importantísimo. Es el que va a marcar el cambio. Es el que va a marcarlo. No siempre marca el cambio, es el que paga. Es que tenemos una diversidad gigantesca. Estamos en la era de la diversidad, de eliminar el mensaje único. Y eso es lo que tenemos que intentar. La diversidad, que aquí somos 15 elaboradores nuevos o 20 los que estamos haciendo vinos blancos y tal, y tenemos que marcar cada uno en nuestro propio universo, escribirlo con nuestras propias palabras, en nuestros propios puntos. Y ahí es donde yo creo que nos tenemos como en el siglo XXI. Claro. Sí, no, al final es un poco... Sí, al final es curioso que estemos hablando de lo mismo, que cada uno tenemos que marcar nuestro estilo, camino, identidad, con la gran diferencia que estábamos hablando al principio de que históricamente Jerez tiene un legado y un pozo y una historia y una bibliografía, ¿no? Y unos estudiosos y un ese, con otras zonas que estamos buscando lo mismo al final que vosotros y no tenemos ese legado histórico, no por viñas, sino por estudiosos o bibliografía o vinos donde coger un vino. Aquí no podemos encontrar un Bobal de hace 100 años. No, nadie hacía, posiblemente nadie embotellaba vino hace 100 años aquí, ¿sabes? Para bebérselo en casa, se lo bebían directamente, ¿no? Entonces es curioso como al final todos acabamos en las mismas inquietudes, ¿no? Y en el mismo sitio de volver a buscar el... Y esta misma conversación nos pasó hace 2 semanas que estuvimos en Rioja durante 26 horas. Hicimos así un viaje express. Relámpago. Y nos pasó hablando con Abel Mendoza. Que la verdad, yo decía, es que este hombre nos está contando algo que es que lo podemos trasladar a donde estamos nosotros y a su vez tú nos estás contando algo que se puede trasladar, ¿sabes? Es que en realidad está todo como muy entrelazado, ¿no? Claro. Y es importante encontrar esos caminos comunes porque yo también soy crítica en el sentido, esto también es muy hedonista y el que lo queramos negar es que nos estamos negando a nosotros mismos, porque yo lo reconozco, yo disfruto mucho viendo cuando alguien disfruta bebiéndose un vino que hemos hecho. O sea, eso a mí me produce placer, me produce satisfacción. No hago los vinos para mí y bebérmelos yo y estar haciéndome la ola, sino que cuando alguien viene a la viña, le enseñas el viñedo y te dice, ¡guau, qué guay! Pues sí, que no lo has hecho tú, ¿sabes? Eso está ahí, es un patrimonio natural, pero vienen y son felices viéndolo, ¿no? Y se sorprenden y tal, y les explicas el trabajo que se está haciendo, o luego prueban los vinos y te dicen, pues, qué bueno, lo que no sé qué, cada uno su... Pero al final, satisfacción, ¿no? Que te transmiten y esa luz al beber un vino, a mí me reconforta y me hace sentirme feliz, la verdad, cuando otra persona está disfrutando con lo que tú haces, ¿no? Y yo creo que eso también forma parte de lo que estabas hablando antes, del arte
del vino, ¿no? Ujú. Al final Eso- se es hace que uno, para el disfrute propio exacto, y ajeno, ¿no? es que una de las premisas para que algo pueda ser arte de verdad, o todo lo que escriben tradicionalmente todos los filósofos que han escrito sobre el arte, es que tiene que provocar un placer altruista, un placer que no tenga condición. Es decir, si tú te bebes una botella de vino o vas a comer a un gastronómico o no gastronómico, da igual. Tú no lo estás haciendo por el valor nutritivo que tiene el vino como tal, como si se hacía hace 3 siglos en un momento dado. Tú lo estás haciendo por placer. Y eso es fundamental para que algo pueda ser considerado, al menos considerado como que puede ser parte de arte. Esa sensación de placer hedonista. Y ahora la pregunta que yo os hago a vosotros, y cada vez que yo me conecto o hacemos algún live o nos conectamos por Zoom o tal, casi siempre hablamos acabamos hablando de temas como estos, hombre, en el caso de Jerez, pues me pongo yo intensísimo y a mí me gusta, ¿no? De hablar una cosa más relajada y no tener que hablar tanto de Jerez y hablar de una forma más abstracta. Casi todas las conversaciones giran entre todo lo que estamos hablando ahora mismo. Sobre la identidad, sobre si al final, pues, ir de un extremo para volvernos al extremo de Borgoña, el uso del raspón. Estamos hablando, bueno, se habla de técnicas, pero se habla de algo más profundo. ¿Por qué en las universidades de enología, por ejemplo, que es una cosa que yo demando muchísimo, o cuando estudiamos, siempre vemos al enólogo como un técnico? El químico. El químico o el agrónomo, ¿eh? O el agrónomo. O el agrónomo, que a mí me da exactamente igual, ¿eh? Químico que agrónomo. El agrónomo aquí Porque al final, si nos ponemos a hablar de podas, si la poda es larga, podas cortas, estamos hablando de técnica. Cuando el discurso del vino es mucho más profundo. Cada una de estas técnicas son una paleta de color donde estamos pintando algo único. Y hay gente que le gusta más hablar de como poda, de lo que sea, pero eso son técnicas. Y me da igual que sea bodega, que sea campo. ¿Por qué no somos capaces, como carreras como pueden ser arquitectura, por ejemplo, donde hay un matiz donde tú tienes que ser un ingeniero, pero también estudias la historia del arte y estudias por qué? ¿Por qué no en la carrera no estudiamos por qué Peter Sisek, por ejemplo, llega a hacer Pingus y cuál es la rama que le lleva a él a hacer eso y en quién se inspira, o Álvaro Palacio, la ermita, o yo qué sé, no voy a dar más nombres por no dejar a nadie fuera, pero como estos dos referentes grandes. Tenemos que empezar a pensar que tenemos que empezar a estudiar las motivaciones de las personas porque somos un grupo sociológico y también estamos haciendo un grupo filosófico de lo que hablamos. Y si nos gusta hablar tanto de esto, creo que nos tenemos que virar y mirar un poco a los elaboradores y cómo se han inspirado. Cómo llega la rama biodinámica a España y quién se inspira y cómo se ramifica. Toda esta cultura de lo que estamos hablando filosófica y hablar menos quizás de las técnicas y hablar menos de, hombre, que también nos gusta a todos, ¿no? Y entender el por qué un vino llega y tú estás explicando dentro de tu cuadro cuáles son los colores que tú has utilizado para pintarlo o interpretar escenas del paisaje o embotellar ese paisaje, ¿no? Pero tenemos que aprender a hablar de una forma mucho más... Sí, perdona, Ana. Eso sería cultura del vino. pero en la universidad lo que dice Will, lo quiere decir es en la universidad nunca te hablan de arte, ¿no? Nunca te hablan de emociones, ¿no? La universidad es ese lugar, es la cuna de la ciencia, ¿no? Y es como que siempre todo tiene que ser técnico. Ni la cultura. No se puede hablar, en la universidad no puedes hablar de algo que no es palpable y medible científicamente. Bueno, está cultura vitivinícola, una de las asignaturas que yo creo que ya ahora mismo se da, pero va mucho más orientada a cómo se bebe. Pero la cultura vitivinícola te explica, pues eso, te explican que el marco de Jerez hace con solera, básicamente. Claro. Bueno, pero es verdad. Pero es que tenemos que hacer un mapa de pensamiento. Para mí, yo sé que yo soy muy intensito, ya me estáis viendo, ya si me habéis visto, soy muy intensito en estas cosas, pero tenemos que hacer un mapa mental de si queremos hablar de España o no, de las regiones, por qué surgen a nivel de pensamiento, el porqué de las cosas, qué necesidad hay de que este vino salga al mercado. Porque muchas veces nos dejamos llevar por la moda de, bueno, ¿y qué le ha hecho? ¿Le has puesto sulfuroso? ¿No le has puesto sulfuroso? Esa es una presión que nos hacen siempre a los elaboradores, ¿no? A los que creamos. Pero tenemos que entrar por otra vía. Y eso al final, disculpa que te interrumpa, es la pregunta de ¿has puesto sulfuroso o no has puesto sulfurosa? Es derivarlo todo a la mínima expresión totalmente, que hoy en día no tiene ningún sentido.
el que pregunta eso, yo con todos mis respetos, es que no tiene ni idea de cómo se elabora, de la técnica de la elaboración del vino. Porque yo estoy cansadísima de recibir catálogos comerciales de un montón de productos que se pueden adicionar a los vinos para poder hacer vinos sin sulfuroso. Entonces, lo que estabas hablando antes de las modas, ¿no? de la parcelización, de la sobremaderización, de la sobremaduración, ahora está el rollo de los vinos sin sulfuroso. Yo creo que dentro de esta parte de la profundización o mucho más, debemos de ser capaces de transmitir a la gente que no podemos reducirlo todo al uso o no uso del sulfuroso. Es que Una visión holística, Ana, holística. Es global, es que se trata del manejo del viñedo, se trata de cómo tú entiendes. Tú jamás puedes hacer un vino. A ver, ¿cómo lo hago? Lo explico rápido. Jamás se puede hacer un vino sin sulfuroso siendo absolutamente kamikaze en el viñedo. Se puede hacer, claro que sí. Hay un montón de productos químicos, hay un montón de productos tecnológicos de la ingeniería de la industria agroalimentaria que podemos utilizar. Hay levaduras, hay enzimas, hay podemos hacer todo eso y luego además se le pueden poner antibióticos y se pueden poner un montón de cosas a los vinos que está aceptado dentro de todos los productos enológicos admitidos dentro de la industria vitivinícola. Y ecológicos. Y eso la gente lo desconoce. Entonces, lo hemos reducido todo a decir, ¿usas o no usas sulfuroso? Para definir si un vino es natural o un vino no es natural. Un vino es una etiqueta. Pero eso es un reduccionismo. No debería ser una etiqueta, ¿no? Es todo una filosofía, es una forma de vida, es una forma de entender cómo se trabaja. Mira, yo, con respecto a lo que estás diciendo, que está claro que es un reduccionismo y viene provocado, bueno, pues porque todos tenemos que hacer un camino cuando empezamos con los vinos. Empezamos por el camino técnico, siempre que empezamos, y cuanto más jóvenes, más técnicos somos y más queremos entender sobre el proceso. Y cuando nos vamos haciendo más mayores, por lo menos en mi caso, menos nos interesa el proceso. A mí cada vez me interesa menos y valoro mucho más a las personas que hablan de otra cosa, que yo, evidentemente, me hubiera quejado de mí mismo hace 20 años y hubiera dicho, este tío no me habla de lo que yo quiero hablar, que es esto o lo otro. Yo siempre, y la gente que me viene a visitar, pues lo sabe, que yo, si quiere que le explique cómo se hace el proceso, los asoleos, los días y tal, porque es una cosa que evidentemente se desconoce y yo lo explico. Pero para mí la conversación verdadera del mundo del vino, la que me interesa, es la que evita hablar del método. Y para mí una gran conversación del mundo del vino es 1 hora hablando de un vino sin tener que hablar del método. Y no estoy siquiera hablando de viña tampoco, ¿eh? Porque para mí la viña y la poda y todo ese entendimiento es global y forma parte del método. Para mí una gran conversación intenta evitar esos temas. Y se toca en el caso de que sea necesario, por supuesto. Pero cada vez me cuesta más trabajo porque lo veo como un discurso único y se suele hablar de lo mismo y se suele hablar de siempre. Ahora ya es como un monotema suelo, y es verdad que para nosotros el suelo es vital y en mi forma de trabajar es vital y hablo muchísimo de suelos, pero creo que hay que abstraerse un poco y disfrutar un poco más con otras cosas, ¿no? Pero yo me escucho a mí mismo ahora mismo y hace 20 años me he dicho, este es porque lo que pasa es que no tiene ni idea. Respecto a, bueno, a la juventud. Ya y acabo una visita de 2 horas y media y me dicen, no me has contado nada de los vinos. Y digo, hostia, se me ha olvidado. Eso es del carajo, Iván, eso es perfecto. Sí, yo te he puesto vino y los hemos bebido, y hemos a lo mejor bebido 8 vinos, pero no hemos hablado, es que no me han hecho como lo hacéis. Y digo, la gente, ¿y cuántos meses de crianza? Maravilloso, maravilloso. Digo, no sé, bueno, es que no, me pongo a pensar, pues 8, va, venga, por decir algo, porque hay gente que quiere tener el número, ¿no? Y dices, pues sí. Pero es que es total. A mí me pasa mucho, viene gente a la vega de visitas, consumidor final, y dice, joder, es la primera bodega que voy que no me has contado nada de cómo, del vino. Pues nada, ni nada. Tengo que ver, porque esas son las que me gustan a mí. Filosofando, ¿no? Pero yo creo que es lo chulo, ¿no? Porque al final, como decía al principio, el método se repite, ¿no? Y yo me acuerdo cuando fuimos a Australia,
Joder, yo he visto Sí. los sinars más viejos del mundo en Australia, ¿sabes? O sea, ir a la viña, ¿no? Están en Australia, ¿eh? No están en el Ródano ni en ningún lado, ¿sabes? ¿Sabes, sabes quién se lo llevó? James Busby. Este es el que te decía antes del que había leído yo un libro. Así Ese es, vino aquí y el viñedo lo plantó allí. 15 años más tarde empieza Penfolds. claro. Ah, vale, bueno, eso, mira, esas historias me Es el pasan. padre este es el padre de la viticultura australiana. Pero que lo que decís está claro, pero fijaros, a mí con el tema de los vinos naturales, mucha gente puede considerar que soy producto de vinos naturales porque todos los EDC no llevan sulfuroso y no toco absolutamente nada, pero porque es además el método de elaboración de sulfuroso. Pero como no me interesa nada entender ni clasificarme como absolutamente nada, ni natural ni no natural, ni tal, pero no me interesa. Pero hay una cosa que es muy importante para mí y cómo vuelvo a tirarme otra vez a lo que me gusta, que es la música y es el cine y todo esto. Y yo estudié música y estuve en un grupo de música durante mucho tiempo y tenía un estudio de grabación. Entonces, para mí eso ha sido muy importante en la hora de expresarme y de entender la vida, ¿no? El lenguaje artístico desde muy pequeño, pues lo vi, ¿no? En la gente que conocía, en expresarme en público, en tocar, en tal. Y yo tuve una formación clásica de conservatorio, de tocar el piano, de tal, y por ahí detrás creo que se va algún ampli y alguna historia, pero hay un piano más para el lado. Y cuando me tocó con 14 años, me metí en un grupo de punk rock. Y ya había estudiado a Bach, había estudiado a Beethoven, había estudiado a Mozart, había estudiado a todo, una formación clásica y me meto en el punk. Porque siempre me gustaba ser un poco contestatario y Claro, el punk, yo me sentía muy bien con el punk rock. eres súper Y, que digo y que cuando, por llevar la contraria, que estaría muy contento tu padre, digo. sí, los pobres, y además tocaban el sótano y le daba una que no vea. Bueno, total, que cuando empiezas y terminas y sales de la carrera o de estudiar, o si no estudias, pues empiezas a elaborar vino, tienes que sentirte cómodo con la elaboración. Es necesario hacer esas preguntas porque son los primeros pasos que empiezas a dar. Tú no te sientes cómodo hasta que no controlas eso de una forma natural. O sea, para nosotros ya la elaboración es una cosa secundaria porque es nuestra respiración. Tú no te pones a contar, o por lo menos yo, ¿no? A veces sí, ¿no? Pero cuántos litros te has caído, tal, sino simplemente vas al campo y entiendes qué está pasando. Porque llevas tantos años allí que no tienes que ponerte a contar la superficie foliar para ver lo malo si la cepa está tirando hojas. Es que tienes esa impresión, no sé si os pasa a vosotros, ¿no? Andas y dices, Es que es hostia, evidente. es tu vida, no es tu lenguaje. ¿Por qué se está agotando? Pues no sé, se está agotando la viña. Claro, ya está, no, es que te ha tocado así, pues ya está, que este año que voy a hacer, voy a prensar y voy a hacer con rendimiento de un 30 y tantos %. No te para, es que es una cosa como que lo llevas natural, es tu respiración. Pero bueno, en ese peaje o en ese aprendizaje que tienes que ir pasando hasta que controlas y se te forma la elaboración, yo recuerdo pues que yo tenía un rechazo a los vinos que tenían la volatil alta, o tenía un rechazo cuando veía algo un poco más sucio en un vino. Y en un momento dado, cuando ya, claro, empiezas bueno, no quiero decir a madurar porque habrá gente que no sigue sin gustarle eso y siguen siendo personas maduras, pero cuando empiezas a evolucionar, eh, piensas, y cuando yo llego a la determinación, ya hace unos cuantos años, que para mí el vino es una creación artística, que puede estar interpretando el paisaje lo que quieras, pero necesitas al ser humano para hacerla, y lo relaciono mucho con la música, y encuentro puntos de conexión muchísimos con la música, pienso que yo tocaba punk rock. Y me acuerdo de los Ramones, y me acuerdo de, yo qué sé, de NoFX o cualquiera de estos grupos, Bad Religion, y yo lloraba en un concierto, yo me emocionaba muchísimo escuchando eso. Y eso está a años luz, y son 4 acordes, y está distorsionado, y el cantante no afina, y también puedo llorar escuchando a Beethoven. Claro. Entonces, te das cuenta que tú vas como llegando cada vez a más capas y más introspección a la hora de elaborar, y encuentras una relación transversal y ese componente que tú decías, Ana, holístico, de conexión con distintos planos. Y yo, por ejemplo, que mucha gente me lo dice, no, el vino es mi vida, el vino no es mi vida, ni mucho menos, es quizás la parte más importante de mi vida, pero disfruto muchísimo con el cine, disfruto muchísimo con la música, la literatura me encanta, me gusta mucho escribir y lo entiendo todo y en el fondo lo que me da cuenta con los años que a mí lo que me gusta es aprender, es mi pasión, y comunicar. O sea, contar una historia. Y como la cuente, esa historia,
es lo que a mí realmente me motiva. Entonces, encontrar puntos en común con el mundo, con la literatura, qué pasaba en el siglo XVIII, qué pasaba en el XIX, cómo se vivía la guerra. Yo, por ejemplo, cuando en los libros viejos del Marco Jerez es muy bonito ver la fecha del 35, la gran huelga en general, cómo se pensaba que no había gente para hacer la vendimia y se tuvo que hacer otro vino. Cómo llega el 36, llega la guerra y nosotros en Andalucía prácticamente no pasó nada y sí había en el 36 gente para vendimiar. Ese componente, ese mundo, ese universo es el que me interesa, ¿no? Por eso cada vez soy más transversal e intento conectar, ¿no? Pues oye, mira. Pues han dejado. Ahora para poner un poco de los pies en el suelo. Estamos viviendo el triángulo. Sí. Que hay unos vinos, yo he visto unos vinos con una Son etiqueta una tintilla. ¿no? Que es como una gama de vinos que quieres expresar con el Sí, que busca el esos son corazón. los básicos. Esos son los básicos de la bodega, son los vinos de pueblo, que son mezcla de pagos. Y Tintilla. esa es una tintilla de rota. Ese es un seco de tintilla de rota que nosotros empezamos ya hace, ¿cuántos años? 10 años más o menos a elaborarlo. Y la tintilla es una variedad se usaba para hacer vinos dulces. Entonces, claro, en ese encuentro de no hacer el vino demasiado pastoso, pues tiene poco tanino y mucha acidez, para intentar compensar. Y empezamos a elaborar ese vino, hombre. Lo tradicional de Jerez, aunque se hicieron tinto durante muchísimo tiempo, y nosotros, no sé si lo sabéis, hacemos más tinto que blanco en la bodega. Así, eso Aunque es ya, la pregunta que te iba a hacer. claro, dentro de poco creo que vamos a adelantar ya, los blancos van a adelantar los tintos, pero porque hemos tenido un crecimiento muy grande con los vinos de pasto. Pero, claro, la tintilla es lo que os decía al principio de todo. Tiene poco tanino y puede aguantar los suelos calcáreos en la boca. Pero mi pelea siempre es con intentar buscar la suavidad en ese suelo calcáreo con una maceración más corta, ¿no? Ya estamos hablando de Una variedad que tiene. Tiene O madurez, sea, ¿no? es El vino madurez, es maduro. maduro. ¿No? El vino es maduro, pero porque el vino es maduro en el sur, porque aunque nosotros tenemos en la influencia atlántica, tenemos mucha fotosíntesis, muchísima. Porque, claro, no baja mucho la temperatura por la noche por el Atlántico y tampoco sube mucho de día. Pero claro, en esa franja la planta trabaja de pelotas. Entonces, claro, anda y hace un vino Sin problema. que no se le note la madurez en el marco es distinto. Y yo tampoco lo niego. Y es una de las cosas que os decía antes, que no quiero intentar hacer un vino poco cargado porque creo que no representaría dónde estamos. Claro. No, Y como pero tengo esa paranoia, pues no, te lo decía porque por lo que estabas comentando de que tiene una tánicamente no tiene carga tánica, tiene una carga tánica. sí, tiene poco tanino, pero es mucho color. De ahí viene el nombre de tintilla. Claro. Y tiene mucha acidez. En realidad es una Graciano, es igual que la Graciano. Lo que pasa es que ya son... Que la menciono. Sí. Aquí nosotros en Andalucía tenemos también un porrón de variedades que están descritas a mano de Escribes Rojas Clemente al principio del siglo XX, 1800, y cada una tenía, daos cuenta que esto es una cosa muy bonita, porque todos los pagos tenían las variedades que se tenían que plantar en cada pago. Sabes que un pago pues, puede tener desde 10 hectáreas hasta 700, el más grande. Pero todos tenían la altura a la que se plantaba cada una de las variedades y nunca se hacía coplantación en Jerez, estaba muy mal visto. La coplantación era síntoma de que no controlabas bien tu variedad y además se escribe así, ¿eh? Decía, siempre hay que plantar por separado y dar por lo menos 3 pases en cada una de las variedades. Fíjate, qué curioso. Sí, era obligatorio. Y la coplantación es a la orden del día, vamos. Era. Claro. La historia, Aquí en Jerez, lo normal. Históricamente. en Jerez estaba muy mal visto porque, claro, decía que tú tenías que conocer cada una de las variedades para que, bueno, si el objetivo de la coplantación, entre otras cosas, en aquel momento, entiendo, si uno de vosotros me corregís, era que cuando una no te iba bien, la otra sí te iba bien. O incluso las enfermedades. Es lo que nosotros hemos entendido. Era asegurar Es que la producción para tener claro. vino para comer, para llevar vino y una hogaza, un trozo de pan y irte Claro, y no quedarte sin cosecha. Aquí, por ejemplo, como está la clasificación de 1771, viña por viña, con la variedad que tenía que tener cada parcela, y te estabas obligado a dar 3 pases antes de vendimiar para coger distintas madureces, y debajo de la hoja había una, expuesto incluso a lo lejos que cogías tú el racimo del tronco, de la cepa. Todo eso estaba considerado. O sea, era un nivel de verdad. Ahora vuelvo otra vez con... Hoy en día, perdona que te interrumpa, hoy en Sí. día tú en el manejo del viñedo Sí. has visto
que eso esté justificado o has Sí, llegado sí, 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 es brutal, mira, sí. vamos a hacer este otro tipo de boda porque Es así increíble. homogeneización, o sea, más homogeneidad y no sé. Innovar en el marco, Ana, es imposible, es dificilísimo, porque se ha probado todo, se ha hecho todo, se han hecho todos los tipos de vino. Además, sería adanista pensar que vas a inventar cualquier cosa allí, porque es que es muy complicado. Mira, tú te pones, y ahora dices, yo empiezo en una viña nuestra, por ejemplo, en el Corregidor, no sé, o San Caetano, o Vistahermosa, cualquiera de ellas. Es que están definidas en los últimos 300 años o 400 qué vinos se hicieron, cuáles fueron los caros, qué variedades tenían, a qué altura y qué tipo de suelo tenía, todo estaba parcelado y cuándo tenías que vendimiarlo y cuántos pases le tenías que dar. Tú te coges el libro de los antiguos de la Riva, por ejemplo, y te decían desde el árbol hasta no sé qué, se tiene que vendimiar 2 semanas más tarde de lo que está aquí, porque el suelo está todo escrito, ¿eh? Y tienes que darle no sé cuántos pases, porque ahí forma más hoja y lo que se queda debajo de la hoja, tal, todo explicado. Entonces, ese conocimiento es que de verdad que estamos hablando de Champions League, es la leche. Y luego Entonces, tú lo haces vas y coincide. Hay que ser muy osado y para... coincide, que es lo bonito, porque Claro, nosotros, por ejemplo, mira, yo era muy reacio a eso ¿el cuando salí de la carrera. árbol está o ha salido el árbol y se jodió todo? No, ya no está en el árbol, desgraciadamente no está, yo no lo he encontrado. Pero yo era muy reacio a eso porque yo decía, macho, esto es una tontería. O sea, esto de hace 20 años decía yo, coño, y si los pagos tal, y si vendimias más tarde, pues vas a tener más madurez en un pago costero que en uno de tal. Y entonces la influencia del hombre puede modificar completamente esto. Pero claro, era tremendamente ingenuo. Porque claro, te vas ahí y te das cuenta ahora, Iván, que hacen las cosas, modifica y la grandeza 10, 15, 20 años más tarde, cuando vas guardando botellas y te va saliendo lo que ellos decían, ostras, es grandísimo, claro, contamos con una ventaja tremenda. O sea, yo ahora me llego a una parcela, que es lo que digo yo, que es la grandeza de los vinos blancos de Pasto ahora mismo, y los chavales y chavalas que vienen de práctica. Este año han venido como 15 personas a hacer vendimia con nosotros bueno, no solo de práctica, sino gente que le gusta y quiere venir, y han venido Nick de Estados Unidos, ha venido Henry de Inglaterra, han venido un montón de amigos, Álvaro Ribalta y Rocío, Juan Carlos, bueno, total. Un montón de gente que viene y hacemos los vinos tal. Y digo, todas estas personas con un vino blanco, con vino de pasto, que es lo que nosotros demandamos para el Jerez de los próximos 20 y 30 años, es posible hacer este vino porque tú ahora te coges, ¿vale? Y tenemos todos los Gran Cru en el Marco Jerez, están con nombre y apellido, y se sabe cuáles son. Y los primeros Cru y los vinos y las viñas corrientes, ¿vale? Todo eso está determinado. Que tú ahora tengas 25 años, llegues al Marco de Jerez, esto lo he contado yo muchas veces, y puedas irte a una parcela donde ya se consideraba un Gran Cru y se etiquetaba como Gran Cru, como por ejemplo el Caribe, comprar uvas tiradas de barata y tener un pedigrí de 300 años contando todo lo que ha pasado y cuál fue el mejor vino y cómo se hizo y por qué llegaron a esa consideración, porque todo está escrito, ostras, eso es la lotería, ¿eh? Es la lotería. Y es porque, claro, en el fondo eran zonas que era como una zona que estaba a la altura de Borgoña o de Champán, incluso por encima, al final del siglo XIX. Y tú no tenías dinero en el mundo para comprar una de estas parcelas, ni locura. O sea, se tiraban siglos para conseguir comprarla entera, a base de pagar un auténtico disparate. Y ahora llegas y compras uvas por 40 céntimos, 50. Claro, es una oportunidad la que tiene el Marco, por eso yo creo que está dinamizándose tanto y está viniendo tanta gente. Porque llegar a eso, pedigrí de 300 años, saber qué tenías que hacer para conseguir ese gran vino, ostras. Pero ¿y la propiedad del viñedo? Sí está en las grandes bodegas, están los viticultores. La mayoría de las mejores viñas del Marco Jerez están en manos de las grandes. De las Las grandes. buenas, date cuenta que tú imagínate, cada pago es un cerro, ¿vale? Un cerro que el más grande tiene 136 metros, que es el Cerro del Obispo, que es más charnudo. Y a partir de aquí, más o menos, hacia arriba, es donde se sitúan los Gran Cru. Da igual que el cerro sea muy alto o más bajo, porque en San Lucas hay barajuelas y tal, y lentejuelas en altura más baja, depende un poco del sitio, ¿vale? Esto no se puede reducir, hacer reduccionismo, pero siempre están arriba. Entonces, estas bodegas grandes, González y Domecq, por ejemplo, que eran las dos más grandes, se peleaban a machete a ver quién conseguía comprar las buenas viñas. Hay una viña, que es el ejemplo que yo pongo siempre, donde convergen los dos modelos de pensamiento, que es Viña Botaína, que da lugar, por ahí tengo botella, pero ya no me voy a perder más por ahí por el fondo, da lugar al amontillado Botaína de Domecq y al Viña Ave, Antonio Botaína, de González Díaz. Entonces para ellos eso era sagrado, era decir, macho, es que conseguir esta parcela, de conseguirla depende ser el número uno o no. Entonces no estamos hablando de que Jerez
esta clasificación en 1779, que para ellos era todo. Y claro, arriba, la parte de pepino de los cerros, pues está en manos de los grandes, que es los que tenían dinero para comprar. ¿Cuál es hay un problema grande con este, que es lo mismo que puede pasar en Champán, en algunos sitios, que los sitios buenos, las parcelas son muy grandes. Pero nosotros, las que van a, por ejemplo, son 34 hectáreas en Machanudo. ¿Qué hacemos nosotros con 34 hectáreas? Una locura. Pero es que si quieres vinificar en el sitio sagrado, teniendo el Arriba al lado, teniendo Blasquez al lado, o sea, lo que tenéis ahí de la Escribana, o teniendo los Arcos, Sabelo, el Majuelo, Botaína al lado, tienes que tener 34 hectáreas. Porque históricamente se pelearon durante siglos para conseguir reunir ese pedazo de tierra. Y entonces, claro, es muy difícil, pero se puede comprar uva, relativamente fácil. Vale, es curioso, ¿no? Entonces, la viña no la puedes comprar, pero la viña tiene un valor, pero la uva no tiene valor. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, hay sitios donde es imposible comprar en Machanudo ahora mismo. Machanudo está dividido por Estevez y Fundador, que son los dos propietarios que dividen prácticamente la parte buena, donde está Valdespino, la Riva, Blázquez. Estamos nosotros justo en medio y ahora está Sabel, los Arcos, Botaína y el Majuelo, hace como un semicírculo, ahí es imposible ahora mismo. Y es un poco el sitio, y Carrascal pues igual, ¿no? Que es prácticamente de González Díaz. Está Canariera, Dulce Nombre, Romano, Los Mercedes, que es de William Humbert, todos son viñas brutales. La Perla, que es espectacular. Entonces es complicado ahora mismo. Pero bueno, siempre se puede llegar a acuerdo y comprar. ¿Y está llegando capital de extranjero? Muchísimo. ¿De fuera? Muchísimo interés, Ana. Es una locura. Yo cada mes prácticamente acompaño a algún enólogo que viene de fuera porque quiere comprar viña, porque quiere empezar un proyecto. Es una... ¿Tu percepción o cuál es tu opinión acerca de eso? Pues que me gusta, porque Jerez fue construido por gente que vino de fuera. O sea, yo creo que el mayor error que nosotros podíamos cometer ahora mismo es tener un rechazo al que viene de fuera. Yo, de hecho, vamos, que no soy nada sospechoso de eso. Toda la gente que viene con nosotros le damos un hueco en la bodega para por lo menos ayudarle el primer y segundo año para que empiecen. Es necesario. Nosotros necesitamos... Yo estoy aquí ahora, pero si hay 15 personas o 20 personas más conectadas difundiendo el mensaje va a ser mucho mejor. Y esas parcelas que son legendarias vendiendo la uva a 40 céntimos, eso es un disparate. Pensad que el precio medio de una botella de Jerez hace 50, 60 años era 100 euros. El precio medio de una manzanilla de un fino de alta gama era 100 pavos, tío. No de los viejos, ¿eh? Estoy hablando de una cosa de los buenos, ¿vale? Pero, tío, ¿qué estamos haciendo vendiendo a ese precio la uva? Entonces, que venga gente con mucha pasta. Me da igual que no sean del mundo del vino, me da igual lo que quieras. Que vengan gente que es apasionada, con ilusión y que construya. Y no tiene que tener ni mensaje, ni el de Ramiro, ni el del otro, que sean distintos, que si quieres hacer vinos naturales, los hace. Ahí hay una tradición y un pedigrí que te va a decir lo que tienes que hacer, pero que si quieres innovar, que lo haga, pero que venga gente con ilusión, que es lo que nosotros habíamos perdido ya. Estábamos en el bache, estábamos abajo y recibir ilusión es importantísimo. Y los vinos blancos nos lo permiten. Y esa circunstancia, lo digo porque en otras zonas vitivinícolas de nombre y eso, pues se está viendo como la gente que estaba establecida, pues como que se le están moviendo un poco los pilares y eso ante el riesgo de la burbuja. Bueno, vamos a ver. Sino de la burbuja vitivinícola. Voy a matizar mi mensaje, que quizás he ido demasiado a un extremo. Los que vienen son toda gente que quiere hacer vino por pasión. Es decir, aquí no hay inversión, aquí no está viniendo una gran casa de lujo para comprar una parcela porque no es ese el momento. Sí que es verdad que han venido algunos fondos de inversión y a mí me han preguntado algunos y lo he rechazado todo porque no le veo sentido, sino que te hablo de que venga pues gente que a lo mejor ha cogido algo de dinerito y quiere empezar su proyecto en Jerez. No te estoy hablando del otro. Lo otro es muy dañino. Lo otro de venir un fondo de inversión o cualquier historia esta para comprar y vender porque sabe que Jerez está subiendo su valor y en los próximos 20 años nada más que va a hacer ganar dinero, creo yo, por lo menos los próximos 10, eso no, eso es muy dañino. Y eso es lo que ha pasado mucho. Ha pasado en Francia y están cuando compra un gran chato de esto y ahora ya es quién compra esos vinos y también con los precios de los vinos, ¿eh? Porque se pierde la conexión del pueblo con su vino y eso es lo peor que puede pasar. Totalmente. ¿Y están yendo bodegas de otras zonas de España a establecer ahí sus...? Están merodeando, sí, porque se hace muy de tapaillo, se hacen encuentros, se pregunta,
oye, ¿qué tal? ¿Tú estarías dispuesto? No sé qué. Pero no hay, por ahora no hay, hombre, ha venido gente muy buena, ha venido Peter Sisek, que ha empezado con Carlos del Río, el proyecto de Viña Corrales, que tiene una pinta buenísima y se va a desarrollar cada vez muy consistente. Ha venido Le Clapart con Ale Muchada, que también, o sea, está viniendo gente muy buena. Y después muchos más, ¿no? No quiero decir mucho porque después me dejo gente fuera, pero mucha gente interesante. Que es lo que yo me refiero cuando digo que quiero que venga gente, tú sabes, que tenga por lo menos pasión por lo que va a hacer, ilusión. Sí, y que busque un poco no esquilmar, sino aportar, ¿no? Y, obviamente, Es que no tenemos que tener, es que no podemos tener recelo. Es algo normal y es natural tener cierto recelo cuando alguien hace y tú a lo mejor llevas hablando de una parcela, imagínate, 10 años y alguien llega y cuenta una historia totalmente. Es normal ese impulso, pero todo el ego que tenemos nosotros, que es uno de los mayores problemas cuando luchamos y tenemos que explicar una cosa, porque a este se lo reconoce si está haciendo tal o no tiene ni idea, tal. Ese ego es el cáncer del elaborador. El ego es la peor batalla que tenemos y la peor lucha que tenemos que tener. Y el recelo de cuando viene el de fuera, si tiene la ilusión que tú tienes, pero va a contar las cosas de otra manera, pero tiene la ilusión, aguántate tu ego. Y si va a hacer una chapuza, o tú piensas que hace una chapuza, una parcela histórica, aguántate, porque él tiene tanta ilusión como tú. Y eso es una lucha contra tu ego y es algo que todos tenemos que aprender. y los tenemos que aprender. Yo tengo una pregunta. ¿Tú de normal en casa bebes tus vinos o bebes vinos de otras? No suelo, lo mío no, pero lo mío lo bebo en la bodega todos los días y estoy harto. Sí que es verdad Lo que decías de que... lejos, porque hay bodegueros que solo beben su vino, ¿sabes? O No, ya, pero bueno, eso es que ese es otro tipo de bodega. Hay muchas bodegas que tienen que beber su vino en el sentido de que van a restaurantes, son bodegas grandes, producen millones de botellas y en otro tipo de restaurantes de gama media, si el bodeguero va y no bebe su vino, se ve como raro, porque dice, no estás apoyando, entonces tampoco podemos atacar eso. Yo lo que sí soy, y me he vuelto un poco ya con los años, demasiado, me gustan mucho los vinos calcáreos y los blancos calcáreos es lo que suelo ver porque va mucho con mi gastronomía y la gastronomía que tenemos aquí. Entonces muchas veces bebo quizás demasiado jerez. Pero bueno, yo ahí tengo por detrás la vinoteca, pero a lo mejor 20 y tantos por ciento de mis vinos son de Jerez. Pero reconozco que es mi pasión. Y porque se te hace tanto la boca, pues que me da igual beber a Primi que a los hermanos blancos, que a Ramiro, que tal, pero a mí los blancos calcáreos me vuelven loco. A Me todos vuelven los loco. que han nombrado son grandes ¿De qué? colaboradores, grandes personas que hemos tenido la suerte de ver compartidamente y hacer Pero porque con la temperatura que tenemos aquí y la gastronomía que tenemos aquí. Yo creo que va un poco relacionado con eso, ¿eh? Porque tenemos, tú sabes que va muy bien, esa sapidez va muy bien con determinada gastronomía y por la temperatura que tenemos. Me cuesta más trabajo tomarme un tinto. Tengo ganas de que pruebes, que no sé si lo has probado, No, el Sol, que es uno de los vinos que ajá. tenemos, que es el blanco de Tardana. No sé si lo has bebido ya o no. No, pero me lo voy a poner este fin de semana. Tengo ganas de que lo pruebes, no, no por nada, sino porque, bueno, para nosotros es lo más calcáreo que tenemos. es nuestro suelo ¿Es blanco. ese que tienes ahora mismo, Iván, en la copa? No, este es el tuyo, este es el tuyo. Es que no bebemos. Ah, vale, esa es la Yo escribana, vale. no lo bebo nunca. Estaba bebiendo los tuyos, estaba bebiendo los tuyos. Este es el sol de Tardana. Tardana. Claro, pero Ese vosotros ahí entre los dos. de suelo blanco, de suelo calizo, que Ah, qué bien. Pues lo cataré, lo cataré. A ver dónde agarra, a ver dónde queda el grip. Es que no quería hoy abrir nada porque voy a beber solo y paso de abrirme una botella y voy. Entonces, por eso, como esta la tenía abierta de Sibarita. No, sí. Es que vengo tocado de ayer, también. Vengo tocaete. Oye, pues, Willy, de verdad, esto se podría eternizar porque la verdad me da gusto. Yo estoy muy feliz, como todos los viernes, que compartimos charla y vinos con otros productores, porque la verdad es que cada viernes es una aventura diferente, porque cada uno nos cuenta su película, nosotros también intentamos aportar Claro. lo posible para que sea para todos instructivo y toda la gente que está por ahí detrás. Ahora yo no he mirado a nadie. Comentarios. Pilar. Es que Pilar está diciendo que el sol está bueno, no el siguiente.
Es que no sé por qué extraño motivo, no sé si es que la gente no ha comentado nada Sí, pero no. o es Se nos que ha quedado colgado el resulta que teléfono. se ha quedado colgado el teléfono. Esas cosas del directo, lo que hablábamos al principio, no podía salir todo perfecto. Y entonces normalmente la gente pone comentarios y así y Sí, hay comentarios. Yo tengo comentarios, sí, yo tengo bastante. Bueno, a nosotros se nos ha quedado la pantalla de los comentarios como congelada. se ha Sí, quedado. hay mucho, hay No, mucho. no hemos visto nada. No Hay un hemos montón, podido hay un montón, hay un montonazo. No hemos podido Sí, interactuar con toda la gente que hay ahí detrás, pero la verdad es que no se puede aguantar la magia de Willy, dicen por ahí, grande Willy. Bueno, sí, ahora sí están saliendo. estaban escuchando y ahora se están revolucionando. Yo estoy muy contento porque como siempre al final tengo que ir y siempre hablo de suelos y hablo de tal y hablo de terruños y hablo de jereces y hablo de eso y me ha gustado mucho la conversación que hemos tenido hoy donde nos hemos podido abstraer, ¿no? Y hablar de... Se trata Yo creo de, que eso me ha gustado, me ha gustado. se trata de eso un poco de lo que... Estas conversaciones surgieron en marzo del 2020, hace ya más de un año. Y dos, vamos para dos. Vaya mes, vaya mes. Vamos para 2 años por la necesidad que teníamos de beber vinos de otros compañeros y sobre todo poderlos compartir. Claro. Más allá de Sí. beber, la experiencia de compartir con el que estaba haciendo el vino, que nos contara su película, que nos contara sus sensaciones, cuáles eran sus vivencias, y de ahí es de donde surgieron estos live que desde entonces, desde marzo del 20, los hemos hecho ininterrumpidamente, hemos hecho breaks, ¿no? En Navidad, en momentos de vendimia y así, pero hemos tenido la suerte y seguimos teniendo la suerte de compartir con un montón de compañeros de toda la geografía española, un montón de gente gallega, amigos aragoneses, de Valencia, andaluces, y la verdad es que al final todos los días aprendemos algo que es un poco de lo que se trata, de Claro. poder enriquecernos todos, ¿no? No solo nosotros, sino nosotros, vosotros y la gente que está ahí detrás. Y aprender, ¿sabes? Y conocer un poco más y al final con muchísimas ganas de, cuando luego nos volvamos a reencontrar en los saraos, en las ferias y todas estas cosas, que nos tomemos un vino, Eso es lo que tenemos ganas todos. ¿sabes? Y tener ese momento de cercanía y chermanor que decimos en Valencia, ¿no? Qué bonito, de tocarnos. qué bonito. Viernes noche, maravilloso. Y eso es lo que se trata esto, ¿no? No tiene más pretensiones, no tiene ninguna otra película, se trata de esto y yo creo que hoy lo hemos vuelto a conseguir. Hemos disfrutado mucho. Yo he disfrutado también. Infinito, que disfrutas mucho de los vinos Bueno, que te enviamos, los hacemos con mucho amor, mucho cariño. Nosotros lo estamos haciendo. Yo recuerdo, tengo muy mala memoria. ¿Cómo se llamaba el vino que nos bebimos tú y yo, el fino? Que te puse la foto, que te dije, hemos disfrutado mogollón. No sé qué, Carlos Lobo, Caberrubia, nuestro. Sí, ese. Caberrubia, sí. Muy bueno. Que te tengo que decir que es que yo, ignorante absoluta de antes de esta conversación, ignorante absoluta del mundo de los vinos de Jerez y con el Cabarrubia, ¿eres? Caberrubia. Caberrubia. Es un pueblo de Caberrubia. De cabeza rubia, de un pájaro. Con Covarrubias, Caberrubia. No, es que disfruté bebiéndomelo. No, de hecho, no sabía lo que estaba bebiendo, porque me puso Iván una copa sin saber lo que estaba bebiendo. Y dije, Pues ese te descuadra. claro, no, y dije, joder, qué bueno está esto. Y dijo, sí, vale, y me puso otra copia. Pues sí, está muy bien. Y luego sacó la botella y me dijo, mira, pues es un fino, es de bodegas Vilpérez. Y dije, ostras, pues creo, honestamente, que ha sido la primera botella entera de fino que no sé. De fino que te tomas. Bueno, eso es una noticia que da pena, pero por otro lado pues da optimismo, ¿no? De que el futuro tiene que ir un poco por esos vinos jereces, pero más bebibles, ¿no? Que se acerquen más al vino blanco. Esa ha sido mi sensación. Te doy las gracias. Nos vemos pronto. Por ahí la gente yo creo que ha estado súper entregada
Y nada, colgaremos el vídeo para los que no hayan estado esta tarde con nosotros, noche, y nosotros nos vamos a darles de cenar A los niños que no van a comer. Yo también. Bueno, Que llevan Se les está acabando la película ya que hemos puesto. temporadas. eso es peligrosísimo, peligrosísimo. A ver la película, saltan a como... Correcto. Yo lo tengo arriba, con Lola. Salud. Bueno, pues familia, muchísimas gracias por este ratito tan bueno. Nos veremos pronto. Nos tocaremos. ¿Cómo era la palabra? ¿Cómo era la palabra en valenciano? Hermanor. De Chermanor. Es como hermandad. Como se dice hermandad. Nos beberemos un vino con mucho calor. Maravilloso. Bueno, familia, buen fin de semana. Adiós, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Willy. Adiós. Pues nada, amigos, ¿ya habéis visto? Pues nada, aprender. Hemos disfrutado muchísimo, espero que vosotros también. Y nada, y el viernes que viene más. Madre mía, tampoco os voy a contar quién va a estar el viernes que viene. De momento, disfrutad del fin de semana, disfrutad de buenos vinos y mucha salud. Chao, chao. Chao, chao.